y negocios. Estamos llegando a todo el Perú a través de más de 100 cable operadores Fuego TV. Estamos en la señal abierta digital en el 18.8 de la TDT. Estamos para Cable Más, para todo Lima Norte, Lima Sur y Lima Este. Estamos en el 706 de Cable Más en Win TV. Muchas gracias a Win TV por tenernos en su casilla número 30. También a Cablevisión en el 48.2 y Cable Perú en el 39.1. Tecnología y negocios presentando a los protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales. Todos los martes y jueves, los protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales están aquí. Hoy día tenemos un programa súper nutrido de temas súper importantes, así que atención empresario, atención contador público, atención abogado, atención personas que tienen problemas con temas laborales, ¿no? Vamos a hablar tanto de legislación como de actualidad, tanto contable como legal. En este bloque vamos a tener como entrevistado a Julio Palomino. Él es abogado laboralista con bastante trayectoria en el mercado peruano y que nos va a también compartir alguna información de interés que tiene que ver para las empresas. Atención, gerentes de recursos humanos también, ¿no? Atención, todo el Perú tiene que estar atento a esta información que vamos a compartir el día de hoy a través de Fuego TV. Julio Palomino, bienvenido a Tecnología y Negocios. ¿Cómo estás? Gracias, Juan José, por la invitación. Gracias. ¿Qué tal? Bien, mucho placer de venir a tu programa después de mucho tiempo. Te veo y bueno, estoy llano a poder absolver todas las dudas que tengan a nivel laboral en este espacio tan distinguido. Claro que sí, muchas gracias también a ti. Bueno, hay un tema que tiene que ver con la pandemia, que tiene que ver con las nuevas herramientas digitales, ¿no? Y la nueva forma de trabajar en general de las empresas, ¿no? El teletrabajo, ¿no? Y en ese sentido tú eres un experto en temas laborales, ¿no? Y hay alguna normativa que se viene actualizando últimamente y quisiera que nos puedas contar porque hay empresas que ya están volcándose al tema híbrido, ¿no? Cuéntanos al respecto. Se acabó el tema del trabajo remoto y ahora con la publicación del reglamento de la ley de teletrabajo, ya todas las empresas que tenían sus trabajadores trabajando de manera no presencial tienen que adecuar sus contratos a un contrato de teletrabajo a partir del 27 de abril de este año. Ahora, ¿cuál es la connotación legal que se da a la ley 31572, que es la ley de teletrabajo? Primero, la incertidumbre era quién asumía los costos de internet, de luz eléctrica, elementos de trabajo. Inicialmente en los proyectos de ley que se dieron en su momento en el Congreso, que fueron al debate, se dijo primero que los iba a asumir el empleador. Después dijo que no, y ahora ya el Ministerio de Trabajo, ya en el anteproyecto, que se publica aproximadamente el 22 de diciembre del año pasado, ha salido de que, salvo pacto en contrario, los gastos de energía eléctrica e internet los podría asumir tanto el empleador como el trabajador o teletrabajador, pero tiene que pactarse esto en un documento escrito, ¿no? Para que esto surte efectos legales. Ahora, ¿qué otras connotaciones tiene, por ejemplo, el teletrabajo, ¿no? Otras connotaciones que la labor no presencial la podría también ejecutar una persona en el extranjero también, ¿no? Y ahí también aplicar pues las rigurosidades legales respecto al tema migratorio, tributario, los impuestos por recibir una renta peruana, ¿no? ¿Qué otras connotaciones también? El tema de las capacitaciones que debe tener exigir la exigencia al empleador para que capacite de manera continuada a sus teletrabajadores. Y este aspecto, Juan José, es muy importante. ¿Sabes por qué? Porque ya muchos empleadores dicen, ¿no? Si yo tengo que asumir los costos de energía eléctrica y de internet, mejor todos regresan de manera presencial. Pero también hay que entender que el trabajo no presencial, ¿no? Que no vaya el trabajador de manera pues diaria como venía haciéndolo antes de la pandemia, ha surtido efecto para muchos empleadores, ¿no? ¿Por qué? Porque ha habido ahorro de costos, han dejado de pagar oficinas, ¿no? Alquileres, pero esto también denota mucho la importancia que le da el propio empleador al trabajador. ¿Por qué? Porque si el
empleador pone las reglas de juego claras para que se haga un trabajo remoto, ahora teletrabajo, yo creo que no va a haber inconvenientes. Pero ahora, poniendo, exigiendo, de repente conviniendo de manera consensuada con el teletrabajador, podría arribarse también a hacer una ejecución de un trabajo que sea muy bueno y que sea efectivo y que se cumplan los objetivos de cada organización privada, ¿no? Eso es un aspecto bastante interesante con respecto a, por ejemplo, el consumo de energía, ¿no? O sea, uno puede estar trabajando en casa, ¿no? Y puede decir, bueno, tiene pros y contras, pero dentro de las contras está que también estás gastando. No todos utilizan, por ejemplo, un Excel, un documento de Word. Hay gente que trabaja con telecomunicaciones, BNPs, o tienen un servidor, o están minando criptomonedas, no sé, o trabajan con la blockchain, que requiere también consumo de una buena computadora, y por ende energía, ¿no? Hay cosas que son a detalle y que se están delimitando ya con esta normativa. Así es, porque en la ejecución del trabajo remoto no había una obligación legal del empleador para asumir los costos de internet ni energía eléctrica, pero había empleadores responsables pues que les entregaban su computadora, hasta el día de hoy siguen pagándole el internet, la luz eléctrica sin tener obligación, e inclusive le daban su silla ergonómica para que la ejecución sea una ejecución óptima, ¿no? Y un empleador responsable. Pero ahora con el teletrabajo la figura cambia, ¿no? ¿Por qué? Porque ya los empresarios, los empleadores, tienen que adecuar contrato de los trabajadores que laboran no presencial a la ley de teletrabajo. Ahora, ¿qué va a pasar también? Justo ayer me preguntaba, estaba en un directorio y me decían, doctor, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con la normatividad en materia de seguridad y salud del trabajo? Me decía. O sea, yo como empleador, tengo que adecuar el espacio físico donde va a ejecutar el trabajo o el teletrabajo. Tengo que ir a la casa del teletrabajador a ver dónde va a ejecutar el trabajo físico. Un tema muy, de repente, que preocupa, porque también ante una denuncia, de repente, por parte del teletrabajador, ¿qué va a hacer Sunafil? Sunafil va a ingresar al domicilio del trabajador a verificar si había un accidente de trabajo o de repente está sujeto pues a laborar en un ambiente que no es adecuado. Yo creo que por ahí habría que ver cuál va a ser realmente las obligaciones del empleador. Otra situación muy importante también. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las capacitaciones? Claro, puede existir o se puede dar de repente la prestación de teletrabajo, se puede dar un accidente de trabajo, pero si no lo ha capacitado realmente o de una manera también legal el empleador, ¿qué va a pasar? Puede ocurrir de que haya un reclamo, un tema indemnizatorio, ¿no? Que podría reclamarse en la vía judicial, ¿no? Claro, eso también, la capacitación es sumamente importante, ¿no? Porque eso sistematiza el orden de ejecución de la gente, ¿no? Hay sectores que de hecho que han volcado un poco el tema híbrido y que según la normativa también hay gente o personal que ya los empiezan a delegar a sus domicilios y empiezan a establecer un nuevo esquema de lo que es la corporación. Sin embargo, hay empresas tradicionales, ¿no? Y sectores duros como la minería, que por ejemplo, o inmobiliaria, que requiere personal de forma presencial, ¿no? En ese sentido, se puede determinar cuáles son las empresas que más se vuelcan al trabajo híbrido. A ver, el teletrabajo puede ser total o parcial. Ahora, habría que ver también la realidad de cada organización, Juan José. ¿Por qué? Porque de repente una empresa de servicios, una empresa que se dedica a las ventas, de repente es mejor que el teletrabajador o el trabajador no asista de manera presencial y hace una labor efectiva fuera del centro de trabajo, ¿no? Pero también, por ejemplo, ¿no? Salvo pues que sea una empresa petrolera, minera, que tenga de repente oficinas administrativas, que también les han funcionado bien, ¿no? Trabajar en su casa, ¿no? Porque inclusive, no solamente a nivel nacional, también a nivel internacional, ahora uno puede hacer la labor de repente en cualquier lugar, ¿no? De trabajo remoto, pero la connotación que se da en el teletrabajo es distinta. ¿Por qué? Porque el teletrabajador debe comunicar dónde va a ejecutar la labor de teletrabajo, porque no es que como el trabajo remoto, tú podrías ejecutarlo en tu casa, en el club, en la playa, en el Starbucks. Ahora no, porque ahora tiene que conocer el empleador dónde va a ejecutar y tiene que verificar las condiciones de seguridad y salud del trabajo para que se eviten los accidentes de trabajo. Otro aspecto relevante, Juan José, la desconexión digital. ¿Qué es la desconexión digital? El descanso que debe darle el empleador a todo teletrabajador, por lo menos 12 horas.
¿Para qué? Para evitar esos excesos que se daban antes, ¿no? Porque el empleador lo llamaba, en la época de pandemia, lo llamaba al trabajador en cualquier momento del día, ¿no? Incluso muchos trabajadores decían, yo trabajo más en mi casa que en la oficina. Entonces, eso también se ha ajustado. ¿Por qué? Porque el trabajador debe descansar, pues, ¿no? Eso... Algo más concreto, así, porque la gente también quiere un poco saber la casuística, ¿no? ¿Cómo se dan estos casos? Por ejemplo, ¿no? Hay un gerente, un director, un jefe de equipo, un líder en una corporación X y está teletrabajando, pero está en la cocina, por ejemplo, ¿no? Porque está cocinando, empieza en esta nueva normalidad, empieza a combinar labores caseras con su trabajo, está en una reunión ahí atendiendo y de pronto se quema, ¿no? O sea, una fuga de gas y ocurre un incendio en su casa, ¿no? Eso es una situación de entorno laboral. Claro, que se ha dado comúnmente en la época de pandemia, cuando sale el tema de que estábamos confinados, que no podíamos salir. Pero ¿qué sucede? Para eso está la capacitación, pues. O sea, el empleador tiene la obligación de capacitarlo, y para eso en el teletrabajo tiene que conocer el espacio físico donde va a desarrollar el teletrabajo. Claro, si tú lo capacitas al trabajador, ¿no?, para que ejecute una labor en el lugar donde el empleador le va a brindar los estándares de cumplimiento de seguridad, salud y trabajo, no podría, pues, realizar en el cuarto de su hijo, en el balcón, o en la cochera, o en la cocina, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí podría surgir un accidente. Ahora, ¿qué ha dicho esta ley también, el reglamento? De que en caso hay un accidente de trabajo, tiene que probar el teletrabajador que ha sido como consecuencia de la prestación laboral, porque si él puede decir que se accidentó teletrabajando en su casa, pero no estaba en su casa, estaba fuera de su casa, o de repente estaba en la calle, ahí sí habría que aplicar una presunción, pero a favor del empleador. ¿Por qué? Porque él lo capacitó al trabajador para que haga una ejecución formal, ¿no? Así es. Qué importante la capacitación, y ojo que esto del tema de las herramientas digitales también permite que se pueda capacitar cada vez más. Y por ejemplo, ojo, la inteligencia artificial también, el desarrollo de chatbots está permitiendo también que las corporaciones se capaciten constantemente. O sea, no hay forma que se pueda dejar de lado el tema de las capacitaciones, que va en cuanto a la legislación, es lo que se tiene que hacer, ¿no? Atención, las empresas que están volcando un poco nuevos esquemas, ¿no?, de trabajo, ¿no? Algunas personas sí requieren estar o no estar en la oficina, donde también se está priorizando reducir los espacios, y la parte física de las empresas también empiezan a rediseñarse, porque también ahora surgen nuevos negocios, como por ejemplo los lugares para archivo documentario, claro, ¿no? Locales donde uno puede guardar su documentación, y empiezas a reducir, y la gente también le empiezas a juntar solo para reuniones específicas. Surge también el coworking, ¿no? Los edificios inteligentes donde también intercambian otras empresas, y también hay posibilidades de negocios in situ, ¿no? Entonces todo eso está generando una nueva dinámica, ¿no?, en el Perú, ¿no? Y qué bueno que haya normativa, y qué bueno que existan especialistas como el doctor Julio Palomino, que pueda venir también a explicarnos esto, ¿no? Ahora, por ejemplo, la desconexión digital, ¿no? Ya basta que el jefe te pueda estar llamando 10, 11 de la noche, 1 de la mañana. No, está bien el tema de los objetivos, ¿no? Hay gente que confunde eso con intensidad, o con calidad, competitividad, ¿no? Y entonces eso se está regulando, claro, ¿no? ¿Eso puede caer como una situación de acoso laboral? A ver, es un aspecto muy importante que tocas, ¿no? Es la obligación que tiene el empleador otorgarle descanso. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si no le otorga descanso y de repente hay un hecho de que persiste el empleador? Y se han dado casos, ¿no?, de denuncias inspectivas ante la SUNAFIL, que es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el trabajador percibe de que después de la jornada sigue recibiendo órdenes? ¿Tiene la obligación o no tiene la obligación de contestar un correo, un email, o de repente un Instagram, un mensaje de WhatsApp? No tiene la obligación, salvo casos excepcionales, pues, ¿no?, que estés en una auditoría laboral, o que tengas que presentar un informe de último momento, pero eso no se dan todos los días, Juan José. Entonces ahí yo creo que apunta también como una infracción muy grave, y ahí también la SUNAFIL ha multado a muchos empleadores, porque han habido muchos excesos en el tema de la exigencia de dar órdenes fuera de la jornada, ¿no? ¿Tú consideras que esta normativa, que por ejemplo ya involucra
que el trabajador deba certificar o validar el lugar de donde va a teletrabajar con su jefe, puede ser porque está diseñada para empresarios o tomadores de decisiones de una generación todavía mayor, o sea que es gente, porque a mí me ha pasado, ¿no? Hay gente que ha asesorado empresarios que de pronto tienen de 65 años para arriba, ¿no? Gerentes generales, y que no entienden cómo pueden detectar si su trabajador está realmente trabajando, claro, ¿no? O está concentrado en lo que tienen que, ¿no? Entonces, ahí hay un tema de objetivos, ¿no? Que son parte de las nuevas tendencias, ¿no? Pero sí era válido, ¿no? El tema de poder o tener el derecho a saber si realmente uno está trabajando, ¿no? Lo que pasa es que ahí tiene que ejecutar, tiene que ejercer un control, pues, fiscalizador el empleador, ¿no? Y tiene que, pues, establecer las reglas de juego bien claras, porque si no establece las reglas de juego, lógicamente que el teletrabajador o el que ejecutaba trabajo remoto le va a sacar la vuelta, pues. Entonces yo creo que ahí apunta a tener un proceso, un procedimiento interno donde se cumplan las obligaciones y derechos de ambas partes que forman parte de la relación laboral, ¿no? Así claro que sí. ¿Qué se requiere ahora a las empresas con esta nueva normativa? Bueno, ¿qué es lo que necesita? Ahorita adecuarse a 60 días, más o menos 27 de abril, se cumple el plazo, okay. Adecuarse, generar las adendas de trabajo con los trabajadores que van a seguir ejecutando trabajo no presencial, ¿no? Porque si se adelanta el empleador y no conviene de manera consensuada con su teletrabajador, es una infracción también que está señalada en el reglamento. O sea, no es que tú decides que el teletrabajador va a seguir prestando una labor no presencial, tienes que convenir en un documento escrito. Y esas son la esencia, las finalidades y todas estas connotaciones que se han dado con este reglamento de la ley de trabajo. Considero que es más flexible esta ley, pero también considero que hay unos aspectos que no están muy claros, ¿no? Se están dando, ¿cómo ves que el gobierno esté difundiendo esta normativa? ¿Está acertado? ¿Está pasando desapercibido? ¿Está en ustedes, los empresarios privados, que les corresponde liderar la difusión, la masificación de estas nuevas normativas? ¿Cómo se enteran los empresarios? Mira, en esta ley de teletrabajo se ha demorado, o sea, ha habido una dilación de tiempo, ¿no? Porque la ley salió aproximadamente fin de septiembre, octubre, y debió ya el reglamento salir en diciembre, o sea, demoró un poco, porque han habido idas y vueltas, ¿no? Incluso el Ministerio de Trabajo también dio una opinión respecto a quién asumía los costos de luz y de energía, porque no se había previsto el impacto económico dentro de las empresas, pues, ¿no? O sea, es lógico que salga una norma y te diga, ahora tienes que pagar, entonces, ¿qué hace el empleador? También hay que ponernos en los pies del empleador, ¿no? En la posición de ellos. Entonces, yo creo que es un poco más flexible, pero también hay un tema de seguridad y salud del trabajo que también tendrá que abordar la parte empleadora si es que desea que sus trabajadores hagan o ejecuten de una manera continuada el trabajo no presencial. Yo creo que por ahí hay unos temas que hay que ver en cada organización privada y determinar, ¿no? Porque hay muchos empleadores que dicen, yo no voy a asumir, y todos regresan de manera presencial, ¿no? Entonces ahí se acaba el problema, pero habría que ver también si la eficacia de la prestación remota, no presencial, le fue bien a este empleador. Si fue así, yo creo que definitivamente va a tener que continuar con esta labor no presencial, ¿no? Bueno, esto a futuro va a tener que medirse de alguna u otra manera y empezar a ver los patrones, ¿no? ¿Qué se rinde más, presencial o en casa, ¿no? Bajo objetivos, incentivos, no sé, ¿no? De hecho que estamos en un tiempo en que las empresas están rediseñando, ¿no? Su formato, ¿no? Y sobre todo, no solo las empresas tradicionales, ¿no? Como el sector servicios, consultoría, ¿no? Y cada vez más las empresas de tecnologías de la información, que requiere gente que está trabajando que requieren una computadora o una infraestructura un poco más tecnológicamente más dotada, ¿no? Que y eso también involucra nuevos cambios, ¿no? Y eso está importante que la gente lo sepa, ¿no? Y la gente que nos está viendo también. El derecho laboral está sujeto, pues, a cambios, ¿no? Ajá. A cambios, así como la tecnología llegó a nuestras vidas en un momento tan en pandemia. Yo creo que el derecho laboral también, los desafíos que se vienen en adelante van a ser muy, muy exigentes para los trabajadores y los empleadores, ¿no? Porque, por ejemplo, el tema de los abogados, ¿no? Yendo, por ejemplo, a tu experiencia, ¿no? Un estudio
básicamente tiene un esquema tradicional, ¿no? Necesitas una secretaria, Claro. ¿no? Un espacio para las reuniones, sala de directorio, Así es. ¿no? Mucho papel, Claro. ¿no? Para los expedientes, Claro. y copia para él, estudiarlos, etcétera, ¿no? ¿Y todo eso ha cambiado? Sí, claro, todo está en la nube, ¿no? Ahora está en la nube, nosotros los abogados, de repente los abogados que somos, tenemos un poco más de experiencia, a los cincuentones como quien te habla, a veces estamos todavía pues al esquema tradicional, ¿no? El expediente a la mano, revisar el expediente, pero los más jóvenes tienen una visibilidad más ágil también, ¿no? Porque lo bajan de internet y todo, ¿no? Pero yo creo que también el aspecto virtual ha favorecido a los abogados, ¿ah? Por las audiencias, ¿no? Ya no tienes que movilizarte, por ejemplo, un cono tenía un día 3 audiencias y te ibas de varios conos, ahora sí lo puedes hacer de manera simultánea, ¿no? Con tu computadora. Yo creo que hay muchas cosas que mejorar también, pero muchas cosas que también la tecnología, este tema de la pandemia, la utilización de medios tecnológicos ha favorecido mucho al sector de la abogacía, ¿no? Así es. ¿Por qué consideras que los medios de comunicación deben informar al respecto de temas laborales, novedades legislativas? ¿Consideras que actualmente en el mercado local, en el país, hay programas que difundan este tipo de información? A ver, considero de que el tema laboral es muy importante en la actualidad. ¿Por qué? Porque han habido muchos cambios con el gobierno de Castillo, muchos cambios que de una u otra forma han favorecido un sector de la relación de trabajo al sector trabajador. No se ha previsto el impacto económico cuando se habló del incremento de la remuneración mínima vital, cuando se habló de la derogación parcial de la ley de tercerización, cuando se habló de la modificatoria de la ley de relaciones de trabajo de colectivas de trabajo, ahora se habla de una huelga express, muchos aspectos que realmente se vienen cocinando en la Comisión de Trabajo, y esto también puede afectar al sector empleador. Ahora, ¿quién preside la Comisión de Trabajo? Esta chica, pues, Sigrid Bazán, que ya sabemos la tendencia, pero definitivamente yo creo que también el empleador responsable, el empleador que siempre ha cumplido con toda la normatividad sociolaboral, yo creo que no tiene por qué preocuparse, pero el empleador que siempre pues está jugando pues al límite, ¿no? Que es informal, que contrata por recibos por honorarios, que le paga bajo la mesa a sus trabajadores, que no hay ni siquiera un sistema de previsión social, ni siquiera un sistema de salud que pueda atenderse ante un accidente o una enfermedad ocupacional. Yo creo que ahí le debe caer la SUNAFIL de manera drástica, ¿no? Pero la SUNAFIL está pues ahora muy presurosa de aplicar sanciones, pero debería también articular y verificar qué empleadores son responsables y qué empleadores no. Yo creo que por ahí deberíamos apuntar y acá desde allá de tecnología y negocios decir a los empleadores que están viendo este programa de que asuma ese reto, ¿no? Asuma ese reto de contratar formalmente. Claro que sí, es un desafío, ¿no? Es correcto. En un país donde predomina la informalidad. Y los cambios laborales no vienen de adentro del ministerio, ¿eh? Porque ahorita no se está hablando de quién dirige el ministerio, creo que está el señor Adrián C., pero no vemos que realmente hay una política adecuada para formalizar el empleo. Se ha precarizado el empleo. O sea, Claro. Dice que de cada 10 peruanos, 8 son informales, trabajadores. O sea, mira el límite, y la vez pasada salió un informe, la OIT, que en la América Latina nosotros solamente estábamos por encima de la informalidad laboral de Bolivia. O sea, imagínate cómo ha avanzado la informalidad en nuestro país, y esto también denota pues que al trabajador también pues hay de repente una contravención a las normas laborales, ¿no? Se afectan los derechos fundamentales, y yo creo que por ahí no apunta el tema. Yo creo que deberíamos tener una política para formalizar el empleo, pero eso debe venir del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y hasta ahora no se dice nada, ¿no? Estamos en un gobierno transitorio, pero igual sí. debería apuntar a ello, ¿no? Pero bueno, tienes una claridad del tema situacional bastante importante, y pienso que deberían haber iniciativas de liderazgo político, ¿no? Porque es un momento también preciso, ¿no? Así que en buena hora, si es que pueda invitarte al Congreso como especialista, y por qué no liderando alguna iniciativa, ¿no? En buena hora, el doctor Julio Palomino, ¿no? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Página web? Sí, teléfono? Estamos en todas las redes sociales como Julio Palomino Laboralistas. Ajá. Y a mi teléfono es 9979-36073. Claro que sí. Muchas gracias, doctor. No, todo lo mejor para lo que viene el 2023, ¿no? Y cualquier cosa, este programa, siempre las puertas abiertas para que puedan comunicar las novedades laborales, legislativas del país. Éxito siempre, Juan José. Muchas gracias. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más tecnología y negocios aquí en Fuego TV. Destapes, entrevistas y menos lobbies por Ancash y todo el Perú.
Todos los domingos a las 8 de la noche. La China Polo. Porque esta boca no la calla nadie. Fuego Televisión. Enciende tu vida. Ahora todas tus noches de martes y jueves se pintarán de azul y blanco. Todo lo que debes saber sobre el equipo del pueblo lo tendrás primero aquí, con la conducción de Majo, William, André y Rodrigo. Información, análisis, pasión y premios sobre el equipo más grande del Perú. Zona Grone, todos los martes y jueves a las 7 p.m. Solo aquí por Fuego TV. Enciende tu vida. Y esperamos nosotros este fin de semana seguir viendo buenos partidos. La mejor defensa y la mejor arma que puede tener Melgar es teniendo el balón en los pies. Fuego Televisión. Enciende tu vida. ¡Ya! De lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, el Estelar con tu amigo Johnny Bravo. No te lo pierdas. Música para divertirse, con buenos consejos y regalos. Prepárate, aquí en Fuego TV, el Estelar con Johnny Bravo. Fuego Televisión. Enciende tu vida. Desde este sábado 4 al mediodía, Tu Juez Te Escucha, donde tocaremos temas muy interesantes: civil, penal, laboral, de familia, de violencia, de flagrancia. Por Fuego TV, enciende tu vida. Destapes, entrevistas y menos lobbies por Ancash y todo el Perú. Todos los domingos a las 8 de la noche. La China Polo. Porque esta boca no la calla nadie. Fuego Televisión. Enciende tu vida. Fuego Televisión. Enciende tu vida. El magazine que tanto esperabas. En tendencia con Darby Henry y por la mejor señal, Fuego TV. Enciende tu vida. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Soy Abel Chávez y esto es Mundo Microfinanzas. Pero habían muchas cajas que también están muy bien y esas cajas no recibieron ningún fortalecimiento para no entrar en esa camisa de fuerza, ¿no? Nos vemos en el próximo programa. Fuego Televisión. Enciende tu vida. ¿No se les antoja acaso por las noches su tallarincito, su papita amarilla, su cebollita china, su guión y su buena presa? ¡Sí! Tranquilo muchachos, hay de todo y para todos. Todos los martes y jueves, caldo de gallina con Cristian Bairo. En Fuego TV, enciende tu vida. Nuevamente en un futuro van a convertirse también en futuros líderes. Fíjate, yo soy de los que cree, por los números, las cifras así lo demuestran, que el Perú no es un país pobre. Fuego Televisión. Enciende tu vida. Destapes, entrevistas y menos lobbies por Ancash y todo el Perú. Todos los domingos a las 8 de la noche. La China Polo. Porque esta boca no la calla nadie. Fuego Televisión. Enciende tu vida.
estamos llegando a todo el Perú a través de más de 100 cable operadores. Estamos en la señal abierta digital en el 18.8 de la TDT. Estamos en Cable Más en el 706 para Lima Norte y Lima Sur. Para Lima Este estamos en Cablevisión en el canal 48.2. En la casilla de Win TV estamos en el canal 30 y en Cable Perú en el canal 39.1 Fuego TV, esta gran familia que va creciendo cada vez más. Un saludo para toda la gente que nos está viendo en este momento en Yungay. Estamos en el BRAE, un saludo para la gente de Pichari también que nos está viendo en este momento y me están mandando saludos. Gracias por su sintonía y ya vamos a estar por allá también haciendo la gran caravana del emprendimiento y presentando a los protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales. En este bloque toca hablar de auditoría financiera, del sector contable, de todo ese universo que también rige en el Perú la Contraloría de la República, y para eso debemos hablar de novedades empresariales y oportunidades de negocio. Estamos con el contador público colegiado Eduardo Lay Vergara, él es socio de BKR Santibáñez. Te damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Juan José. Muy agradecido de aquí estar compartiendo contigo tu programa. Eduardo, tú eres contador público, ¿no? Peruano, y que hay normativas que están actualizándose y que tienen que ver con las sociedades de auditoría más conocidas como SOA, ¿no? En términos técnicos, las SOA, las sociedades de auditoría, son las empresas que se dedican a realizar la transparentación, digamos, del sector en general, del sector estatal, con las revisiones anuales, ¿no? De toda la información contable financiera, ¿no? Y en ese sentido hay actualizaciones, hay normativas que se están regulando ya en la actualidad en el Perú. Cuéntanos al respecto. Sí, muy buena la introducción. En este caso hay que tener en cuenta de que estamos en un entorno empresarial. Y al estar en un entorno empresarial, obviamente tenemos que movernos conforme el mundo va cambiando y los negocios se van generando e innovando. En este caso, la normativa relacionada tanto contable como son las NIF generalmente o las normas internacionales de auditoría que aplican para las actividades de auditoría, también se tienen que adaptar. Tenemos que estar alineados con este entorno cambiante y desafiante que se da en la parte empresarial. En el Perú, las normas internacionales de auditoría son las normas que rigen las actividades del auditor, tanto en el campo público como privado. Bien hiciste mención al sector público, en donde las firmas de auditoría son las denominadas SOAS para efectos de la auditoría gubernamental, pero también existe el campo privado. Todo ello, en ambos sentidos, están regidas sustancialmente por las normas internacionales de auditoría, que son aprobadas en el Perú por la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos. Ello que implica que básicamente se ponga una serie de reglas, si lo ponemos en términos bastante simples, que el auditor tiene que seguir para poder realizar su trabajo. ¿Y cuál es el trabajo que tiene un auditor financiero? Sustancialmente poder emitir una opinión, ¿no?, sobre los estados financieros, sobre la razonabilidad de los estados financieros, sean tanto públicos como privados, ¿no? Entonces, si hacemos la auditoría de un pliego ministerial, un gobierno regional, un gobierno municipal, si hablamos del punto de vista estatal, o si hablamos de una empresa regulada o no desde el punto de vista privado, lo que tenemos que hacer nosotros como auditores es obtener evidencia de manera de que, en base a la revisión de estas y a la conclusión que nosotros definamos, podamos emitir la opinión sobre la razonabilidad del estado financiero. En términos más simples, hacer la evaluación de la salud financiera de la compañía y poder decir cómo está nuestro paciente. ¿Está bien, mal o en términos intermedios, por así decirlo, ¿no? Y ese diagnóstico, ¿no?, ese informe, ese dictamen de auditoría financiera, ¿qué tiempos tiene? ¿Se hace anualmente? ¿En qué mes usualmente? Porque entiendo que los estados financieros se entregan a la SUNAT, ¿cuándo? ¿En marzo? ¿Diciembre? En marzo, normalmente a fines de marzo. ¿Cuándo empieza el tiempo de auditoría? A ver, en el Perú nosotros tenemos un ciclo anual en donde se preparan los estados financieros y se presentan para aprobación de la Junta General de Accionistas o para la entidad supervisora. En el Perú normalmente hablamos de un estados financieros anuales que son del 1 de enero al 31 de diciembre.
Obviamente hablamos de periodos intermedios, pero que no son necesariamente auditables, pero sí el anualizado. Dentro de este anualizado, ahí es donde entramos a revisar las transacciones, operaciones, de acuerdo a la normativa contable que dependa de cada entidad, ya sean las NIF, como son las entidades que están en la SMB, o las entidades privadas en general, o las entidades públicas, que son sustancialmente directivas, que son establecidas por la Dirección General de Contabilidad Pública. Entonces, dependiendo de la normativa, el auditor tiene que hacer esa revisión y determinará finalmente si es que cumple esas normativas, si hay desviaciones, si es que hay algunos ajustes que se deban importar. ¿Y por qué es importante dar esa opinión? Porque incrementa la credibilidad y la transparencia de la información financiera de la entidad, que es utilizada por inversionistas o partes interesadas que emplean esta información para la toma de decisiones, ¿no? Bueno, y los estados financieros, perdón, la nueva normativa está, porque justo ha salido aquí una noticia que refiere de la Asociación de Sociedades de Auditoría del Perú, ¿no? Sobre el nuevo dictamen de auditoría financiera, ¿no? Y en ese sentido, tengo entendido que el nuevo dictamen de auditoría financiera está vigente desde el 2021, ¿no? Y que ha sido formalizado, como bien estabas mencionando, por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad, ¿no? Y en el ámbito local lo regula tanto la Contraloría como la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú, ¿no? Sí. En ese sentido, como te mencioné más antes, hay una norma, nos adaptamos a las normas. Y en el Perú se ha aprobado la aplicación de las normativas del set de juegos de normas internacionales de auditoría en la versión del año 2018. ¿Y cuáles son los cambios principales? Hay actualización de diferentes normas contables, pero creo que los cambios sustanciales están referidos a la forma en la que el auditor expresa la opinión de auditoría y en su estructura, y en la revelación de las cuestiones claves, que son dos normas, la NIA 700 y la NIA 701. ¿Cuál es el sentido de ello? El sentido sustancialmente de este cambio es transparentar o incrementar la información que provee el auditor de cómo enfoca su trabajo sobre las cuentas más significativas o más relevantes de una empresa o una entidad. ¿Cuál es la finalidad? Sustancialmente que el tercero que utiliza estos estados financieros sepa cómo el auditor ha enfocado el trabajo sobre aquellas áreas en donde hay mayor complejidad de realizar un trabajo, ya sea porque los números son complejos, la forma del cálculo o hay mucha estimación por parte de la gerencia. Y este cambio ha implicado definitivamente un mayor esfuerzo de parte del auditor de poder redactar las situaciones que se van informando, y a partir de este año, justamente 2023, por eso es lo nuevo, se tiene que presentar un nuevo modelo de dictamen con respecto a las auditorías que se han iniciado o están terminando el 31 de diciembre de 2022. Eso es lo nuevo. ¿Y cómo ves el tema del impacto? ¿Cómo ves la reacción, digamos, de las sociedades de auditoría en cuanto a querer actualizar, ¿no? Hay resistencia, ¿no? Porque sabemos que en el mundo de la auditoría también hay un grupo que son las líderes, ¿no? Que son 5, ¿no? Importantes. Las Big Four, ¿no? Cuatro, ¿no? Son 4. A nivel mundial, ¿no? Las 4. Pero sin embargo hay un gremio amplio aquí. Exactamente. En el Perú, ¿no? ¿Y cómo ves el impacto? ¿Cómo ves hay accesibilidad de los profesionales por querer usar el nuevo formato? ¿Es más amigable? ¿Es lo mismo? Mira, en mi opinión, yo creo que como seres humanos siempre tenemos alguna resistencia al cambio. No digo un rechazo, una resistencia inicial, sobre todo por lo desconocido o lo nuevo que viene. Pero yo creo que si hay un par de semanas hubo una charla en donde con la SOAPE, en donde se presentaron pues estos cambios, y yo creo que los auditores en general, desde el punto de vista gubernamental, están bastante abiertos a poder evaluar y aplicar esta normativa. Obviamente es obligatoria aplicarla, pero sí entender cuál es el trasfondo y las implicancias del trabajo adicional que se tiene que hacer. Obviamente no hay nada diferente, vamos a ponerlo así, al trabajo. Lo que sí tenemos que ser más acuiciosos respecto a identificar esas cuestiones significativas que encontramos en un proceso de auditoría, entender cómo lo debemos comunicar a los órganos de gobierno, un directorio, una gerencia general,
para que conozcan hacia dónde nosotros como auditores nos enfocamos, y eso finalmente, los aspectos más relevantes son los que van a ir puestos en el dictamen en el caso de las cuestiones claves de auditoría, que principalmente, y eso hay que mencionarlo, en el Perú las aplican las entidades que están supervisadas. Uno entra a la página web de la Superintendencia de Mercado y Valores y ya va a encontrar, hasta al menos el día de ayer, hay 3, 4 informes ya publicados en donde hay una experiencia, el nuevo modelo de auditoría. Pero para las que no cotizan o para las entidades públicas, queda a discrecionalidad del auditor el incorporarlas o no. Así está establecido en la norma, ¿no? ¿Qué es más complejo en términos de auditoría contable financiera? ¿El sector estatal o el sector privado? ¿O ambos tienen altos niveles de complejidad? Es una pregunta bastante compleja, Juan José, porque son dos rubros o son dos actividades netamente distintas, ¿no? La actividad privada, pues obviamente está orientada a la generación de lucro, ¿no? Generación de ganancias en beneficio de los accionistas, mientras que las entidades gubernamentales están orientadas sustancialmente a prestar un servicio a los contribuyentes o a los ciudadanos. No se busca marginarlo, ¿no? Pero sí tiene que haber un servicio de calidad en este caso. Pero cada uno, justamente como tiene sus particularidades, también tiene sus complejidades. Yo no creo que haya una entidad que sea más compleja que otra. El tamaño, pongamos, tenemos bancos gubernamentales que son del mismo tamaño o mucho más grandes que actividades privadas. Tenemos ministerios que tienen activos u operaciones tan grandes como las principales empresas en el país, las privadas me refiero. Entonces va a depender realmente de qué entidad estamos analizando, qué sector, identificar esas cuestiones claves, críticas de negocio en donde podamos involucrarnos nosotros como contadores. Hay que tener en cuenta que el contador tiene una formación en ciertos aspectos, pero la complejidad de los negocios necesita el involucramiento de especialistas, y también podemos asesorarnos ahí, complementar el trabajo con abogados, ingenieros, actuarios, psicólogos, arqueólogos, para poder hacer la evaluación, ¿no? Entonces, yo creo que a la respuesta, yo creo que ambos pueden ser tan complejos, pero el auditor sí necesita tener la preparación adecuada para afrontar esos riesgos. Si el auditor no está preparado para ello, definitivamente no vamos a prestar un buen servicio. Así que ahí hay un reto en la profesión, ¿no? Claro que sí. Bueno, los auditores, las sociedades de auditoría están comprometidos con el tema de la lucha anticorrupción, porque son los que ustedes le dan razonabilidad, transparentan los documentos de contables de las grandes empresas y las instituciones del Estado, ¿no? ¿Y cómo ves tú el compromiso del auditor peruano, ¿no?, frente a la situación de informalidad y de corrupción? Yo creo que ahí el auditor aquí en el Perú tiene un alto estándar de ética, un alto estándar de cumplimiento de la normativa, y asegurarse de que las transacciones y la opinión esté adecuadamente fundamentada. Yo creo realmente eso. Obviamente han habido algunas situaciones pues, que han escapado al contexto, pero hay que tener en cuenta algo. La normativa exige que el auditor tenga que tener en cuenta la evaluación de aspectos de fraude como parte del proceso de revisión. No necesariamente encontrarlo, porque encontrar un fraude es un área específica de la auditoría, que es la auditoría forense, en donde tienen otro tipo de técnicas que permiten llegar a encontrar el punto. Ten en cuenta que cuando alguien quiere hacer el fraude, va con la intención de poder tapar y ocultar todo de manera que todo fluya como si fuera de un carácter legal. Por eso la dificultad de encontrarlo muchas veces, y en la mayoría de los casos, y eso es estadística que estuve revisando de un último informe de tema de fraude, los fraudes sustancialmente se detectan de manera interna y por canales de denuncia o por algún dato brindado, ¿no? Justamente por la complejidad que hay. Pero yo sí creo que el auditor está enfocado en que por lo menos en las áreas que cubre su alcance de revisión, se asegure de poder cubrir estos elementos y, en el caso de poder identificarlos, comunicarlos a las instancias necesarias para poder seguir el proceso o el procedimiento que corresponda, tanto civil, legal o administrativo, ¿no? Pues debe ser una responsabilidad bastante grande, ¿no? Y sobre todo bastante presión que se pueda percibir por parte de intereses,
¿no?, que quieran darle una narrativa específica a la interpretación del estado financiero, ¿no? Debe ser bastante duro el tema, ¿no? Y por eso los auditores tienen un compromiso importante con el país, ¿no? Exactamente. Hay una responsabilidad importante del socio que firma y obviamente todo el equipo que soporta un trabajo de auditoría, pero uno de los aspectos importantes, yo creo, es la ética. El otro aspecto importante es la capacitación que se tenga y mantener la independencia en todo momento, ¿no? Obviamente las presiones son fuertes muchas veces, pero ahí es importante la integridad del auditor para poder sacar adelante esos retos que a veces se presentan en el día a día, ¿no? Y creo que es más que conocido que siempre van a haber esas características de comportamientos que no son los correctos y que van por un camino pues medio nebuloso, ¿no? Claro que sí. Eduardo Lai Vergara, eres socio de BKR Santibáñez, una firma consultora con membresía internacional. Ustedes forman parte de un networking bastante importante, bastante segmentado también y de alcance global. Cuéntanos un poco de la empresa. Sí, este año BKR Santibáñez está cumpliendo 20 años ya de presencia en el mercado, atendiendo tanto clientes nacionales como internacionales. Esa experiencia se ha ido adquiriendo a través de la fundación de nuestro socio principal, Juan Santibáñez, y de todo el equipo de trabajo en las diferentes líneas de servicio. Somos una firma que prestamos no solamente servicios de auditoría, sino también de outsourcing contable, tributario, asesoría legal, laboral. Y en este caso, a partir del año pasado, con mi incorporación a la firma, estamos desarrollando la línea de consultoría de negocios. Dentro de esta línea de consultoría de negocios estamos viendo asesoría contable e implementaciones de normas internacionales de información financiera, tanto para entidades privadas como públicas, evaluación de la gestión de riesgos y de procesos y de control interno de las organizaciones, que son claves para el cumplimiento de los objetivos y la toma de las decisiones estratégicas de negocio, ¿no? Dentro de esta vertical de consultoría de negocios que tú manejas comercialmente, ¿qué rubros están impactando bien? ¿Qué rubros sientes tú que necesitan este tipo de servicios? Mira, en la actualidad hay muchas empresas que aún no han terminado de adaptar sus estados financieros a las normas internacionales de información financiera. Ese es el lenguaje contable que ya está establecido que en el Perú que deben implementar las empresas a partir de, si mal no me equivoco, de 600,000 soles en adelante, ¿no? A nivel de ingresos anuales. Entonces las empresas tienen que preparar esta información y no necesariamente con una cara tributaria, porque la realidad es distinta. Entonces, cuando se incorporan estos elementos financieros, lo que permite es transparentar un lenguaje internacional, un lenguaje contable internacional, de manera de que tanto en Perú, en Chile, en Colombia, en Brasil, en Estados Unidos, en Europa, en Japón, cuando lean el estado financiero de una empresa en el Perú, sepan cuáles fueron los criterios que se aplicaron. Claro, obviamente teniendo en cuenta el nicho de mercado en el que opera, pero ya de una arista tributaria, porque la arista tributaria es netamente la que aplica a cada país. Eso ya da de por sí un primer estado financiero más creíble, con mayor credibilidad, de mayor credibilidad, y que muchas veces las entidades financieras lo utilizan para poder evaluar el otorgamiento de créditos o préstamos, o eventualmente los potenciales inversionistas puedan ver con sinceridad cómo está el reflejo de un estado financiero, ¿no? Más aún, si está acompañado de un informe auditado, con mayor probabilidad de que esas cifras se vean reflejadas de mayor manera, ¿no? Claro que sí. Bueno, ¿cuándo empiezan los servicios de estados de auditoría, ¿no?, en el año tributario en el Perú? Mira, actualmente lo que estamos haciendo es cerrar los estados financieros ya del 2022. Okay. ¿No? El periodo, normalmente las empresas buscan de que los estados financieros se entreguen antes de la DJ para estar alineados, tanto de información financiera como tributaria. ¿La declaración jurada cuándo es la fecha límite? Ya este mes ya empiezan a presentarse. Marzo. Normalmente sí, deben ser las 2 últimas semanas de marzo. Para comenzar a hacer la declaración. Entonces, el que quiera hacer una auditoría con cara a marzo, obviamente no va a llegar, pero sí lo puede presentar probablemente pues en junio, porque es un análisis interno. Pero el proceso de auditoría normalmente, por ejemplo, hablando del 2023, debiera estar contratándose
idóneamente entre junio y julio. ¿Por qué razón? Porque hay que hacer la etapa de planeamiento, conocer las actividades del negocio del 2023, diseñar el plan de trabajo que se va a ejecutar en el último semestre del año, ¿correcto? Y a partir del 2024, en el primer trimestre, terminar de cerrar las cifras anuales. Claro. Eso en el contexto, vamos a ponerlo privado. En el contexto gubernamental cambia la figura, porque eso va a depender sustancialmente de las convocatorias que lleva la Contraloría General de la República para las entidades públicas. Entonces allí sí queda un poco a criterio de la Contraloría en qué momento solicitarlo. Debe seguir, sustancialmente siempre ha seguido los criterios que te menciono, pero a veces por algún inconveniente o contratiempo con la entidad, los estados financieros o las convocatorias para auditorías pueden ser en periodos distintos, ¿no? ¿Qué sientes que se pueda mejorar dentro de lo que es el sistema, no contable, el sistema de lo que es las sociedades de auditoría? ¿Qué es lo que sientes que se deba mejorar en cuanto a materia legislativa, por qué no, o algún lineamiento político que pueda permitir que las sociedades de auditoría optimicen su servicio? Mire, yo sí creo que ahí hay un punto importante en el sentido de respetar el ambiente del auditor financiero, ¿no? En su rol generado por contadores públicos colegiados que nos hemos formado y nos hemos especializado en eso. Yo creo que hay que mantener el tema de la ley del contador público vigente, debidamente actualizado, y respetar los foros correspondientes para trabajarlo. Lo segundo, yo sí creo, es las normativas son emitidas normalmente con anticipación. Eso es importante, y cuando hay alguna duda, hay alguna consulta, alguna discrepancia o criterios variados, que haya una pronta respuesta de parte de la entidad que corresponda. No pongo un nombre porque pueden ser varias las entidades a las cuales convocar, pero sí que haya una pronta respuesta para poder uniformizar los criterios principales, porque obviamente el criterio del auditor va a depender del análisis que haga de una empresa, pero sí yo creo que los criterios estándares que debamos aplicar todos deban ser socializados, conversados entre todas las entidades, ¿no? Y en este caso las SOAS, tener un punto de partida y compartir conocimiento y experiencia. No digo buscar una única posición porque sería muy complicado, pero sí por lo menos una mayoritaria en donde quede claro cuál es el derrotero a seguir, ¿no? Claro que sí. Eduardo, ¿dónde pueden saber los televidentes de este programa sobre los servicios de BKR Santibáñez? ¿Alguna página web? Sí, en las redes sociales nos pueden encontrar como BKR Santibáñez, tanto en Facebook, en YouTube o en LinkedIn. Bueno, es una red mundial de Inglaterra. Sí, es una red global, es una red global de las 10 principales asociaciones de auditoría y consultoría. O sea que los servicios que brinda BKR Santibáñez en el Perú, garantía global de calidad, ¿no? Con un networking sólido donde hay oportunidades de negocio, ¿no? Y que Eduardo Lai Vergara puede ayudarlos también a orientarlos, ¿no? Al respecto, ¿no? Están en redes sociales como BKR Santibáñez. Correcto, ¿no? Así es. Bien, muchas gracias, Eduardo, por tu participación. A ti, Juan José, muchas gracias. Bien, bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos, Dios mediante, aquí en Fuego TV con más tecnología y negocios en la próxima emisión de este programa. Hasta la próxima. Destapes, entrevistas y menos lobbies por Ancash y todo el Perú. Todos los domingos a las 8 de la noche.